Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema de un nuevo comienzo en Dios. Esta es la parte número 4. Y en este día vamos a estar hablando de Nabucodonosor. Vamos a ver la historia de Nabucodonosor. Tú puedes leer la historia completa en Daniel capítulo 4 del versículo 1 al 37. Vamos a estar viendo algunos versículos importantes para el tema, para tener a grandes rasgos la historia de Nabucodonosor. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver en Daniel 4, 28 al 33 lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Amados hermanos, aquí podemos ver la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey muy soberbio. Nabucodonosor es el rey que llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Es el que también tomó a Daniel y a sus amigos para el reino, para que le estuvieran sirviendo. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, podemos ver que Nabucodonosor ya estaba haciendo esa gala de su soberbia y se había construido una estatua, y que cuando se tocaba la bocina tenían todos que arrodillarse delante de esa estatua. Esa es otra historia. Pero ya desde ahí podemos ver, amados hermanos, que el rey Nabucodonosor era soberbio, que él se creía el importante, que él no le daba gloria a Dios. Hay que reconocer que él servía a dioses ajenos. No era el pueblo de Israel, era Babilonia. Entonces ellos pues tenían otros dioses. Y este rey Nabucodonosor era soberbio, era muy altivo. ¿Qué sucede? Tuvo un sueño el rey Nabucodonosor. En la historia completa que tú vas a leer, puedes ver, yo te lo voy a contar a grandes rasgos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, se turbó, se preocupó, llamó a los magos, a los sabios, y nadie le pudo decir nada acerca de su sueño. Sin embargo, llamó a Daniel, y Daniel, al escuchar su sueño, se turbó en su espíritu y le dijo la interpretación del sueño. El sueño que Nabucodonosor había tenido era de que había visto un árbol en medio de la tierra. Este árbol crecía en gran manera y su copa llegaba hasta el cielo. Debajo del árbol había animales que se resguardaban y también aves que estaban en sus ramas. Pero después un vigilante, un santo, daba una orden de que sus ramas fueran cortadas, su copa fuera cortada, y que solamente dejaran las raíces, y de que se fueran todas las bestias que estaban ahí bajo su amparo y las aves que estaban en sus ramas, y que esto iba a pasar un tiempo de 7 tiempos. Y amados hermanos, cuando Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor, le dice que él era este árbol y que iba a sucederle de esta manera, que él iba a ser echado de los hombres, iba a estar viviendo con las bestias, y que iban a tener que pasar 7 tiempos para que él pudiera
restablecerse, pero al reconocer que Dios era el único que tiene poder sobre las personas, que reconociera la gloria y majestad de nuestro Padre Celestial. Esta es la historia de Nabucodonosor. Ahora bien, como pudimos ver en estos versículos que ya leímos, le sucedió tal cual como fue la interpretación que le dio Daniel a Nabucodonosor. Le sucedió eso. Él se estaba paseando por su palacio y él se llenó de soberbia en su corazón, y él menciona de que todo eso había sido por él. ¿Y qué sucedió? En ese momento le sucede, pierde la razón Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y lo echaron con las bestias del campo. Él estuvo siendo apacentado con el alimento de las bestias del campo. Su cuerpo fue todo ese tiempo bañado con el rocío del cielo. Y llega un momento en el que él tiene ahora sí esa transformación, ese cambio. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Aquí podemos leer cómo la razón le fue devuelta a Nabucodonosor, cuando él reconoció que Dios es el único que tiene poder. Dice el versículo 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El versículo 36: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Él reconoce a Dios, le fue devuelta la razón, y su reino le fue devuelto. Lo buscaron las personas que estaban a su servicio, y tuvo incluso más grandeza que antes, pero tuvo que reconocer la grandeza y la majestad de nuestro Padre Celestial. Y para terminar, el versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amados hermanos, qué hermosa transformación tuvo Nabucodonosor, de ser un rey soberbio, de ser un rey altivo. Tuvo un cambio tremendo. Pasó una situación muy difícil, fue echado de entre los hombres, fue apacentado como las bestias del campo, perdió la razón, pero después le fue devuelta la razón. Él bendijo a Dios, glorificó a Dios, reconoció la majestad de Dios, y tuvo este gran cambio en su vida, tanto como para él reconocer y decir que solamente es Dios el que es el dueño de las cosas, y que él humilla a los que andan en soberbia. Él mismo lo dice. Incluso podemos leer cuando empieza el capítulo. Él menciona y dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Lo dice en el capítulo 4, versículo 2. Y en el versículo 3 dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. De ser una persona altiva, soberbia, de ser una persona que no reconocía a Dios y que él creía que él era el grande, que él era el que por su fuerza, por su poder tenía el reino. Él no reconocía que Dios le había dado esas cosas, que él sí tenía esas cosas, esas riquezas, que si él se había engrandecido era solamente por la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero él no lo reconocía de esta manera. Amados hermanos, Dios también puede hacer una transformación en tu vida. Si tú eres una persona soberbia, una persona que crees que por tus logros académicos, que por tus logros laborales, tienes todas las riquezas, tienes el auto, tienes la casa, tienes la posición socioeconómica que tienes,
estás equivocado. Hay que reconocer que solamente Dios es el que nos da conforme a su voluntad las cosas que Él quiere, y que lo que nosotros tenemos solamente es porque viene de Dios. Él nos da los talentos, nos da las habilidades, nos da la sabiduría para poder tener una profesión, para poder desempeñarla. Él nos da conforme a su voluntad también los bienes materiales que llegamos a tener, o la posición económica o la posición laboral que Él quiere. Pero no podemos nosotros caer en el engaño como cayó Nabucodonosor, de decir que es porque nosotros, es mi inteligencia, son mis fuerzas, es mi sabiduría, es porque yo soy el más inteligente, es porque yo soy el que el más importante de la empresa, es porque yo soy. No, amados hermanos, si hemos estado nosotros también igual que Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor, y tenemos esa soberbia, esa altivez en nuestro corazón, pues Dios puede hacer una transformación en nuestra vida, así como también la realizó con Nabucodonosor. Él también puede hacer ese cambio y tener ese nuevo comienzo en Dios, como se llama este tema. Pero, amados hermanos, es muy importante que nosotros tengamos ese cambio, ese corazón dispuesto. Y, amados hermanos, no, muchas veces estamos con el corazón tan duro que tenemos que pasar por unas cosas tan tremendas, y no hay necesidad de pasar por unas cosas tan tremendas para poder reconocer la majestad y la gloria de Dios. Nabucodonosor tuvo que pasar por esas situaciones difíciles, por esa cosa tan terrible, por él no querer reconocer a Dios. Ya después de pasar por eso, ahora sí reconoció a Dios. Y tuvo esa transformación y ese nuevo comienzo en su vida, esa transformación en su vida. Amados hermanos, que no tengamos necesidad de pasar por situaciones duras, de pasar por situaciones difíciles, para poder reconocer la grandeza y las maravillas, y que solamente de Dios viene todo lo que tenemos. Reconozcamos la grandeza de Dios, y si hay altivez en nuestro corazón, pidamos a Dios que nos transforme, que nos ayude, y que podamos siempre darle la gloria a Él, porque de Él es todo y de Él viene todo, siempre. Amados hermanos, que tengan un excelente día. Dios los bendice, y que haya sido de bendición este tema. Si fue de bendición, compártelo a personas que pueda ser de interés, que pueda ser de bendición. Y si tienes alguna petición de oración, te reiteramos que con toda confianza nos la puedes hacer saber, y vamos a estar orando por esas necesidades, como nos pide el Señor, que oremos unos por los otros. Que tengas un excelente día y Dios te bendice. Muchas gracias por ver el video. Dios te bendice.